Este momento. Vamos a abrir esta mañana Hechos 24, el libro de Hechos, capítulo 24. Y no sé finalmente, ¿funciona algún enlace, no? Sergio? Sí, está bien. Yo estaba ahí tan orgulloso de mí mismo. A las 9:30 iba a enviar los enlaces para no hacerlo en el último minuto y no funcionaba el enlace. Creo que otro enlace ya no funciona y vamos con el tercero, ¿no? Pues estaba ahí pensando, a lo mejor eso quiere decir que voy a meterme mucho la pata y es una protección que los enlaces no funcionan. Bueno, y tampoco, bueno, la verdad, no sé, a lo mejor estoy siendo un poco chistoso, pero no me siento nada chistoso, que a lo mejor va a ser mejor. Hechos 24, de 24 a 29. Es que algunos de esos móviles son más difíciles a apagar y por eso si no estoy en streaming puedo decir cualquier cosa. Hechos 24 de 24 a 27. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Su tema, la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, se llamó en castellano, mira, no tiene acento gráfico, es una errata. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré, perdón. Es Félix, pues aquí no tiene acento gráfico, tiene que tenerlo. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Y por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Pero a cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Padre, te pedimos que en este momento que tú obres, que nos ayudes a sacar algo importante aquí de tu palabra. Que de verdad que nos guíes, que obres y que podamos glorificarte en todo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vi ese texto hace poco y me llamó mucho la atención. Estaba reflexionando sobre un poco qué es el Evangelio, cómo predicamos el Evangelio y cuál es la reacción de la gente cuando predicamos el Evangelio. ¿Qué Evangelio estamos predicando? ¿El Evangelio de la Biblia? ¿O un Evangelio pues un poco inventado del hombre? Inventado del hombre. ¿Qué es el Evangelio? Y estaba pensando, la gente se espanta cuando yo, ¿qué es este verbo? Diserto sobre la justicia del dominio propio del juicio venidero. La gente se espanta, debe espantarse, pero esas son preguntas muy interesantes en cuanto a qué podría ser la tendencia. La tendencia
podría ser empaquetar el Evangelio de una manera tan dulce que no estamos diciendo todos los elementos del Evangelio. Queremos el amor de Dios quizás, por ejemplo, sin la justicia de Dios. Quizás Pablo tenía algo aquí en mente con un poco más equilibrio. Entonces, pues, esa es la reacción de Félix. Ahora, algunos simplemente dicen, Félix era un hombre muy violento. Una persona corrupta, e incluso se ve aquí, ¿no? Porque tuvo Pablo allí en la cárcel 2 años. Porque quería que le diera dinero para soltarlo. Era un hombre corrupto. Pero lo que yo quiero que veamos es que no somos tan diferentes, a lo mejor que podemos pensar de Félix. No somos tan diferentes que David o Pablo, personas que reconocían los pecadores que eran. Entonces, estaba pensando, hay un hombre que escucho mucho en internet que va por ahí compartiendo el Evangelio. A lo mejor él dice alguna cosita, hace una pregunta para mí que me parece no completamente discreta y prudente. Pero he aprendido de ver su presentación del Evangelio. Se llama Ray Comfort. ¿Cuántos de vosotros habéis oído de Ray Comfort? Yo sabía que tiene que ser un favorito de David, un favorito de mí. Mira, cuando le veo, y de verdad, tiene una de esas personas que responde al Evangelio, es para llorar, porque lo tienen ahí en directo. Personas caen bajo convicción de pecado y están ahí escuchando. Muy interesante estos vídeos. Pues él usa una presentación evangelística más directa que lo normal, lo promedio, me imagino. Y eso es lo que yo estoy buscando, una presentación evangelística eficaz. Quizás un poco audaz, cortante y desafiante si hace falta para llegar allí, manteniendo a la vez el amor y la misericordia y la gracia, intentando atener todo. Pues él habla de esta estrategia de apelar a los 10 mandamientos. Y ¿habéis oído quizás de esto como una necesidad de hablar de la ley y el hecho de que no hemos llegado a lo que la ley enseña? No nos enseña que la ley es un tutor para llevarnos al Evangelio, para llevarnos a la cruz. En Gálatas, no recuerdo qué palabra usa Alba en el Reina Valera. Ayo. Esta mañana cuando estaba preparando el sermón, estaba pensando, creo que la ley es el yayo, pero no, ese soy yo. Ayo, que quiere decir tutor, cuidador de un niño para llevarle donde tiene que ir. Entonces, el uso de la ley para llegar a la cruz de Cristo. También he oído que, de verdad, no puedes escuchar las notas dulces, las notas dulces de la música del Calvario, de la cruz de Cristo, si no primero no has escuchado los truenos de la ley. Entonces Moisés allí en Sinaí, ¿no? Los truenos, relámpagos, terremotos, que ya con el español no. Pero en la historia, pero también llegas a las notas dulces de la música de la cruz de Cristo. Pues este hombre usa una técnica con un poco como lo que voy a ilustrar ahora.
Pregunta a la persona, ¿cuántas mentiras has contado en tu vida? Alguien. ¿Cuántas mentiras has contado en tu vida? ¿Alguna? Muchas. ¿Muchas? ¿Alguien muchas? Algunas muchas. ¿Cómo llamamos a una persona que cuenta mentiras? Un mentiroso. Vale, pues, ¿y eres tú? Mentiroso. Yo he contado mis mentiras también, algunas, hace años. Y de vez en cuando se me escapa alguna cosita. Porque me va a dar mucha vergüenza admitir algo. Bueno. Siguiente pregunta por ese hombre. ¿Has robado una cosa en tu vida, aunque sea de poca importancia? Muchas personas decimos que sí, ¿no? Si no es otra cosa, probablemente todos hemos robado tiempo. Tiempo cuando debíamos haber estado haciendo otra cosa, pero una cosita, una goma ahí en el trabajo. Ya he contado cómo yo robaba las gomas, ¿no? Me encantaba. Donde yo trabajaba tenía algunas gomas muy grandes. Mira, ese es un pecado y no lo estoy justificando, pero sí sale un poco gracioso. Pero tenían esas gomas donde yo trabajaba alrededor de algunos paquetes de pegatinas. Entonces yo llevaba al final del día un paquete, las pegatinas se daban a la basura. Entonces llevaba las pegatinas allí y a la guardia, porque había guardia allí, dice, mira, con una nota de permiso para llevar las pegatinas. Pero claro, no estaba tiraba las pegatinas en la basura y guardaba las gomas. ¿Me explico? Las pegatinas estaban... No estáis riendo, vale. No es gracioso. Es un pecado. ¿Cómo llamas a una persona que roba? ¿Qué eres tú? ¿Un ladrón? No, un ladrón mentiroso. ¿Has tomado el nombre de Dios en vano? Y alguna persona, ¿qué dice eso? Pues en inglés es un poco diferente, pero es usar la palabra Dios en lugar de un taco. Y aquí decimos me caches y todo eso. Pero faltar el respeto a Dios o a su nombre es blasfemia, es tomar su nombre en vano. Y blasfemia se ve especialmente en el Antiguo Testamento. Es serio, es un pecado muy serio blasfemar. Ahora, él usa otra pregunta que yo no usaría, pero podría hacer esta pregunta. ¿Has cometido adulterio? ¿Has deseado a alguien? ¿Codiciado a alguien? ¿Qué dice Mateo? Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, y todos los eruditos de toda la historia, los teólogos dicen, no está hablando solamente del adulterio, está hablando de cualquier pecado sexual. Y codiciar, pensar en una cosa que no debemos pensar, no vamos a levantar manos, pero es unánime. Bueno, y algunos que no voy a hablar en este momento porque ya entramos en complicaciones, pero dicen, no harás escultura ni imagen, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, y nosotros, culpable, 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 culpable. Pero el mandamiento más importante, o bueno, no sé si es el más importante, el primer mandamiento, que yo creo que es lo más importante, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendréis dioses ajenos delante de mí. ¿Hemos hecho eso? Poner cosas o personas delante de Dios o en el lugar que le corresponde a Él. Yo creo que incluso todos en algún momento hemos puesto a nosotros como el Dios de nuestra vida. Señor Gregorio, el Señor de señores. Y todo este es infringir el primer mandamiento.
Romanos 1:21 dice, no honraban a Dios ni le dieron gracias. También la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios, pues con todo tu ser, con todo. Y allí todos hemos infringido. ¿A quién amamos más? Entonces, si coges todos los mandamientos y dices, si Dios te juzga según su ley, los 10 mandamientos o cualquier mandamiento en la Biblia, ¿eres inocente o culpable? Pues todos somos culpables. ¿El cielo o el infierno? ¿El cielo o el infierno? Según su ley. Si quebrantas uno, has quebrantado la ley de Dios. La paga del pecado es muerte. Todos los pecados nos llevan a la muerte espiritual. Bueno, vamos a volver a esto al final. Pero quiero que veamos una parte de la solución en el ejemplo de David. Bueno, voy a enfocar más en David, pero también voy a sacarlo de Pablo, del apóstol Pablo. Si queréis pasar en vuestras Biblias a Salmo 51. ¿Os acordáis que el tema es buscar una presentación evangelística más eficaz, aunque sea un poco más directa? Mira David en Salmo 51 después de haber cometido adulterio y asesinato. 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, porque el pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti, solo he pecado. Todos nuestros pecados van en contra de Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor, si hemos creído en Él. Todos los pecados están contra de Dios. Si tú pecas contra una persona, esa persona es una persona creada por Dios. Y pecar contra Él es pecar contra Dios. Todos los pecados van en contra de Dios. Y por eso son tan serios. Y mira a Pablo. Pablo no intenta pecadillos. Mira a Pablo. Mira lo que reconoce. Primera de Timoteo 1:13. Creo que la palabra sería emblanquecer, ¿no? Pablo no intenta emblanquecer, se dice, sus pecados. Pasar como si no fuese nada. En 1 de Timoteo 1:13, Pablo dice, habiendo yo sido, confesando lo que él había sido, blasfemo, y ya le hemos hablado de esto, la blasfemia no honra a Dios, y específicamente manchando su nombre y su reputación. Perseguidor e injuriador. Blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas yo fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero Dios puede perdonar a cualquier persona. Y esta palabra injuriador, en la nueva versión internacional, se traduce insolente. Insolente. Mira lo que confesaba. Pablo reconoció que era una persona insolente, orgulloso, rebelde. Y eso es lo que está confesando aquí. Entonces,
una parte de lo que vemos aquí es cómo las personas de la Biblia, conforme al corazón de Dios, no es que no fueran pecadores, es que ellos reconocían sus pecados, su pecado, su rebeldía y su dependencia de tener un Salvador. Reconocían que estaban en mala postura, porque todos los pecados deshonran a Dios, son rebeldía. Y nuestra reacción debe ser como Pablo y David: confesión, arrepentimiento y contrición. Lo que yo llamo a veces un remordimiento sano, un reconocimiento de lo que somos. Eso es importante. Jesús no ha venido a llamar a los justos y los buenos y los guapos, sino a los pecadores, las personas que reconocen su pecado y su situación de peligro delante de Dios. Pero hay una cosa más, y voy a llegar a esa otra cosa más que el confesión, arrepentimiento, contrición al final. ¿Cuál es el resultado del pecado? ¿Cuál es el resultado del pecado? Y ese también es lo que muchas veces no tenemos bien. No estoy intentando criticar a todo el mundo por sus presentaciones evangelísticas. Solamente en general, a veces es que, bueno, a veces, bastantes veces, no tenemos claro y no presentamos de una manera clara cuál es el resultado del pecado. Bueno, un versículo famoso: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Cuando Adán pecó, no murió físicamente, siguió vivo, murió espiritualmente. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es el infierno. Vamos a ver dos más. Primero de Tesalonicenses 1:10. Primero de Tesalonicenses 1:10. Pues está hablando acerca de servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque la Biblia habla de la ira venidera, la ira de Dios, como una cosa buena y sana y correcta. Tiene que serlo. Si no hubiera ira venidera, no habría justicia. Y Dios es justo. Y la Biblia habla de eso, es un tema difícil. A veces algunos no quieren creerlo, aceptarlo. Pero es lo que enseña la Biblia. La ira venidera, los juicios justos de Dios. Y otro versículo otro texto es Segunda de Tesalonicenses 1. Segunda de Tesalonicenses 1, de 6 a 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Todos los creyentes recibirán reposo, y los que han atribulado a otros pecadores sin arrepentimiento, pues van a recibir castigo. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no reconocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Entonces es un tema sobrio, pero es para pensar qué es lo que tengo que hacer. Tenemos que hacer. Los que creyeron, tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Creer en Él, ver lo que Él ha hecho. Sabemos que nuestros pecados son serios. El pecado es serio, aunque a veces no cogemos esta idea claramente en algunas predicaciones, en algunas iglesias. El pecado es serio, tan serio que tiene un castigo, que habla aquí de este castigo, que es separación eterna de Dios, la eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La solución es una fe. Creer en lo que Él hizo con este tema tan serio del pecado. Cristo ha ofrecido un remedio. Cree en mí, acepta mi sacrificio en la cruz como si tú fueras a la cruz. Bueno, pero más que esto, es pagar nuestro infierno, la eternidad. Cristo murió en la cruz. Si creemos en Él. Claro, esta fe verdadera está acompañado de confesión, arrepentimiento y contrición. Pero también es una fe. ¿Tienes tú una fe genuina? Ya me siento un poco incómodo haciendo esta pregunta. Pero ¿sabes lo que yo veo aquí? Pablo era valiente y como él hablaba, podemos decirlo así, una presentación fiel, no sé dónde está mi primera hoja, está aquí en algún sitio. El Evangelio puede incomodar a los oyentes. No estoy seguro si puede o debe. Pero sí, yo me siento un poco incómodo. Pero tenemos que estar un poco incómodos. Incomodidad es una palabra. Incomodidad. Sí, estar así, por eso es nuestro amigo. ¿Por qué? Como es una parte de la ley, nos llega a la cruz de Cristo. Nos presenta al mejor amigo que podemos tener. Nos lleva al Salvador. Nos lleva a pies de la cruz de Cristo y a los pies de Cristo, a la cruz. Entonces puede ser nuestro amigo un buen aviso para que reconozcamos nuestra necesidad como David y como Pablo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en el Señor Jesucristo, pero ¿tienes una fe genuina? Yo creo que una fe genuina, tengo solamente algunas ideas, no es una fe que obedece a regañadientes. Y a veces veo eso, como, bueno, no. La cruz de Cristo, cuando crees en la cruz de Cristo, te lleva a un amor, a un deseo de agradar a Dios, de querer obedecer. No estar ahí siempre a regañadientes. Tampoco es una fe genuina que mira a Jesús solamente como un objeto para ser usado. Jesús en la cruz es como un objeto para ser utilizado. Bueno, voy a sacar mi póliza, mi billete al cielo, mi póliza de seguridad contra el infierno, pero Jesús es simplemente un objeto. No. Jesús no es un objeto.
es el Dios vivo y verdadero. Entonces, no le usamos para llegar al cielo y evitar el infierno. Una fe verdadera es como dijimos justamente en la última sermón. Casarse con Dios, enamorarse de la persona de Dios. Claro, mira lo que Él ha hecho por nosotros. Murió en la cruz para pagar la pena de nuestros pecados. ¿Te quieres? ¿Te amas? ¿Estás enamorado de Jesús? Por todo lo que Él ha hecho por ti. Es buscar esto y seguir pensando. Porque nos ha liberado de la ira venidera. Por ser tan bueno y tan fantástico. Y eso es como es Dios. Una fe genuina produce amor y gratitud. Entonces, la primera pregunta es, ¿tienes una fe genuina? La segunda pregunta, esa es la pregunta que yo estaba luchando en el libro de Hechos. ¿Cómo es mi presentación evangelística? ¿Estoy dispuesto a incomodar un poco a las personas? Por decirles directamente la verdad acerca del cielo y del infierno. Acerca de darles un aviso que tenemos una necesidad de creer en el Señor Jesucristo. Como digo, espero que no llegue a nadie aquí solamente como voy a creer, no le quiere a Jesús, pero voy a creer porque yo quiero ir al cielo, porque eso es como egoísta. Es ver lo precioso que es Jesús. Primero de Pedro lo llama precioso. Es ver lo precioso, lo maravilloso, lo grande que es el Señor Jesucristo, lo amoroso que es, qué misericordia, qué gracia, todo en la persona y la obra de Jesucristo. Pero este año 2024, quiero, si hace falta, incomodar a las personas. Ahora, el otro lado de incomodar a las personas es ser más valiente, que no lo soy. Mi esposo es muy valiente, demasiado valiente, Pero yo quiero ser más valiente, que es la otra parte. Pero compartir un evangelio que incluso puede incomodar a la gente, porque podemos usar tanto la ley de Dios para la convicción de pecado, como la gracia y el amor de Jesús en la cruz. Ese es para decir, amén. Amén. Gracias a Dios. Toda la gloria para Él. Y pensamos en qué maravillosa es su cruz. Todo esto para amarle más y amar a las personas suficiente para compartir con ellos. Aviso. Viene la muerte y el pecado tendrá sus consecuencias. Oremos. Padre, gracias por esos, pues no sé si son 4 versículos aquí, donde vemos allí un ejemplo de Pablo que es para seguir. Una cosa que podemos hacer es hablar de la justicia, del dominio propio y del juicio futuro. Entonces, futuro. Ayúdanos a ser evangelistas fieles y amorosos y ayúdanos en 2024 a compartir tu evangelio. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.